que ahora os presentaremos. Ahí está. El proyecto se titula Entrenamiento del esfuerzo de larga duración en situaciones especiales, pero al final lo que viene a contar es que lo que hicimos es preparar una maratón dentro de un centro penitenciario. ¿Vale? Un centro penitenciario para que podáis entender un poco en qué consistió. ¿Vale? Cualquier persona que llega a un centro penitenciario de Cataluña puede leer en la puerta este cartel que dice: las penas privativas orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. La Administración actúa en consecuencia a este letrerito que cuelgan y lo que hacen es contratar gente que lo que hace es facilitar pues eso, la reinserción y la reeducación de los internos, tanto con psicólogos educadores, pero también con monitores, técnicos de diferentes disciplinas, y entre ellas están los monitores de deporte. Las tareas de un técnico de deporte en los centros penitenciarios son todas estas, pues desde diseñar la planificación, preparar y aplicar y dirigir sesiones, informar a los usuarios, vigilar que se tenga cuidado con el material, promover la práctica deportiva, promover y realizar salidas, todas entre muchas otras, pero lo que es más importante y que debemos hacer es crear un clima de confianza en el que ellos puedan sincerarse, en las que se creen situaciones de relación y sobre todo pues buscar situaciones en las que todos puedan tener éxito y donde todos puedan tener la posibilidad de participar. El running en el Centro Penitenciario Brians 2 es una actividad que estuvo presente ya desde la primera programación deportiva que tuvo el centro en el 2007. Es una actividad que siempre ha sido dirigida por técnicos de deporte y ha tenido un crecimiento exponencial, tanto en participantes como en horas de actividad a la semana. Siempre hemos tenido la suerte de tener grupos muy estables, con gente muy disciplinada, muy constantes y muy motivados. Eso nos hizo que a los técnicos de deporte del centro se nos ocurrió la idea de vamos a intentar preparar una maratón pues, con los internos que tenemos aquí en la actividad. Y nos fuimos hasta la Maratón de Barcelona 2019. Como os explico, es un lugar especial, con unos runners muy especiales y con unas circunstancias más especiales. Pero qué mejor que Ever, que es uno de nuestros runners especiales, para que os explique por qué todo esto es tan especial. ¿Vale? Ever, ¿tú? Bueno, pues para mí es el lugar especial porque es un sitio donde realmente es totalmente diferente de la sociedad afuera. Es un lugar donde nos limitan a hacer muchas cosas, el sitio es pequeño y en todo lo que podemos pues intentamos aportar algo, de poder crear algo nuevo, de poder seguir haciendo la actividad. Al ser un espacio muy reducido en general, es algo que es increíble. Esta imagen es la imagen de un Garmin corriendo donde es un patio de 120 metros, sí. Son 10 kilómetros, son 10 hechos kilómetros. en 120 metros. Y claro, somos unos corredores especiales que entre todos nosotros hemos aportado estas ideas, de todos los compañeros que hemos intentado aportar, que nos sentimos realmente así, que os leo. Sentimiento de no poder pertenecer a un grupo, sentimiento de estar fuera de un lugar, sentimiento de inferioridad, situaciones de abandono por la propia familia, necesidad de adquirir hábitos y rutinas, falta de recursos personales y familiares, falta de escolarización o escolarización deficiente, sí. Falta de seguridad personales, falta de cultura deportiva, poco respeto por las instalaciones y los materiales, alta tensión muscular debido al incremento de la ansiedad, alteraciones sensoriales debido a los espacios reducidos, aumento del grado de dependencia debido al control institucional, audiencia de responsabilidades y expectativas del futuro, problemas de relaciones personales, dominios y subdominios. Esto es al final una lista que hacemos entre todos de cómo os sentís cuando estáis aquí y tal, y salen entre todos los compañeros salen estas problemáticas. Sí. Y además son unas circunstancias especiales. Esto es un día cualquiera en Brians 2. Tú mismo que viene a ser más o menos una rutina para nosotros ahí dentro, que habrá que acatar estas normas que ponen ahí. Como de levantarte a las 7 de la mañana, que es recuento, a las 8:15 salís de la celda, a las 8:30 desayuno, a las 9 franja de actividades, trabajos, talleres y etc. A la 1 de vuelta al módulo, a la 1:30 comida, a las 2 entrada a la celda, a las 2:30 recuento,
a las 2:45 salida de la celda, a las 3 franja de actividades y etcétera. A las 7 vuelta a los módulos, a las 8 cena, a las 8:30 entrada a la celda y a las 9:15 el recuento. Y eso viene a ser una rutina rutinal y sigue y seguirá siendo así. Día tras día. Día tras día. Rutina. Ever utilizaba la franja de 9 de... Yo utilizaba la franja de 9 a 10 o 11 para poder formarme con la formación de lunes, miércoles y viernes y a fines de semana con lo poco que teníamos para poder tener la formación hecha. Vale, una vez hecha un poco la contextualización para que sepamos desde dónde partíamos, empieza el camino hacia la maratón. Lo primero es, por parte de los técnicos, elegir quién van a ser los participantes. Para ello era imprescindible que cumplieran una serie de requisitos, ya estuvieran asistiendo a alguna de las actividades deportivas que estábamos realizando, que tuvieran buena actitud, que tuvieran una buena asistencia, pero además tenía que coincidir que estuvieran en un momento justo de su condena en el que pudieran salir de salida programada con nosotros, tanto para entrenar, para hacer carreras previas y para el día de la maratón poder participar. Una vez hecho todo ese cribaje y una vez propuesto uno a uno a los candidatos si querían y que hubieran aceptado, el primer grupo de la maratón fue este. Ever no está en este grupo porque fue de la segunda tongada, ha habido dos turnos de maratón. Los objetivos como técnicos deportivos que teníamos eran pues, acercar el máximo posible la realidad y los beneficios del mundo del running a los internos que habían mostrado interés en la actividad y además pues, que se convirtiera pues, en una inmejorable y potente herramienta de reinserción social, que sabemos que el deporte lo es, pues a partir del running hacer eso. Como objetivos específicos, fomentar la participación de los internos en sitios de carácter deportivo en su tiempo de ocio, superar sus límites físicos y mentales, que conocieran las metodologías y los fundamentos para un buen entrenamiento físico y mental, no solo que lo hicieran, sino que además tuvieran los conocimientos de por qué lo hacían, que conocieran las necesidades nutricionales para realizar una carrera de larga distancia, que conocieran los riesgos del sobreentrenamiento, porque en los centros penitenciarios es una pasada, o sea, entrenan demasiado, la mala alimentación y la sobrecarga, instaurar hábitos deportivos y nutricionales en los internos que participaban. Pero el objetivo personal de Ever, pues tú mismo. Mi objetivo personal era llegar a la meta, cumplir con mi objetivo de los 42 kilómetros, llegar con el equipo de tratamiento y poder decir a mí mismo que todo lo que yo me proponga lo conseguiré a partir de ahora, porque es un reto algo único y especial. Y aquí estamos siguiendo con la rutina de deporte. Vale, metodología, bueno, esto es un poco una parte de una periodización que veo que se ha movido del entrenamiento, pero bueno, si os fijáis, solo al inicio ya de las primeras semanas pusimos las pruebas de esfuerzo. Para nosotros era muy importante empezar a hacer esto, que los participantes tuvieran una prueba de esfuerzo, un reconocimiento médico. Lo intentamos por el camino de la administración y del centro penitenciario, pero no fue posible y entonces nos pusimos en contacto con el doctor Serra Grima, quien nos hizo todas las pruebas de esfuerzo, tanto en el primer turno como en el segundo turno, utilizando el protocolo de Bruce y un ecocardiograma, y todos salimos sin limitaciones para el deporte de competición. Así que a partir de ahí ya empezamos a entrenar, pero con más seguridad. En cuanto a los entrenamientos, así a grosso modo, hacíamos 5 o 6 días a la semana de entrenamiento. Hacíamos un entrenamiento de fuerza funcional, otro de series o farlex, que solían ser cortitos porque eran en un espacio de 160 metros, y una tirada larga, que se hacía normalmente los viernes, y ahí fuimos aumentando la carga. Tirada corta alegre, que le llamábamos, porque era en la piscina, o sea, era en el mismo recinto, pues era cortita pero un poco más rápida, y después una recuperación activa. Todas las semanas hacíamos aproximadamente una rutina así parecida. Además de todo eso, hicimos clases teóricas, por lo que os explicaba antes, porque no nos interesaba solamente que lo hicieran, sino también que supieran por qué lo hacían. Entonces aquí invitamos a gente, bueno, la parte del entrenamiento la hicimos nosotros, como realizar una buena preparación, una planificación, pero luego invitamos a una profesional de la nutrición que nos dijo con los alimentos que ellos tenían allí, porque claro, también les dan lo que les dan y hay lo que hay. Entonces con eso, cómo podíamos hacer una buena dieta para poder hacer una maratón. Vino un fisio también a explicarnos cuáles eran los estiramientos más adecuados y cómo teníamos que vigilar por estar corriendo siempre alrededor de, o sea, qué hacer para evitar esos daños. Y después vino un coach emocional, llamémoslo así, que nos habló de cómo afrontar una maratón, ¿no? Qué trucos mentales podíamos llevar a cabo para conseguirlo. Además, participamos antes de la maratón en muchas carreras de 10 kilómetros y en alguna media maratón. La paso rápida, no pasa nada de una de las medias maratones.
¿vale? Que corrimos esa media maratón, la corrimos en grupo, como veis, y además corríamos siempre en equipos, corríamos siempre en grupo, y la hicimos llevando a una niña que tiene síndrome de Rett, o sea, llevando su sillita. Los resultados, mira, ahí nos veis participando en la cursa del Hospital Sant Pau. Los resultados durante el proceso, Ever, tú mismo, desde que empezaste. Desde que yo empecé, les explico más o menos la experiencia vivida, porque yo nunca he corrido. En mi vida he corrido hasta que conocí a la María y a los otros monitores que me han propuesto participar en un proyecto de la maratón. Y yo le he dicho, pues nunca he tenido retos, y le he dicho, vale, me animaré. Claro, no sabía en dónde me he metido. Ha sido brutal esto, porque de dar ese paso y dar un paso más allá, dices, hostia, pues a partir de ahora, pues un trabajo en equipo. He ganado como persona muchas cosas. De poder, las barreras que tenía, no tengo barreras ahora, lo he roto todo. Puedo hacer cualquier cosa. En la vida lo que te propongas lo puedes hacer si lo deseas. Y he conseguido esto con este grupo. Esa confianza, ese vínculo, ese sacrificio. Y gracias a ello, pues, seguiremos aquí. Día de la maratón tuvimos 2, porque en el primer caso eran 9 internos que corrían la maratón, bueno, con nosotros 2, con los técnicos, y con la niña también, con la niña que os explicaba el síndrome de Rett. La acabamos todos, o sea, fue un éxito. Ver cruzar por primera vez a 9 internos una línea de un maratón es increíble. Y la segunda vez, que era en la que estaba participando Ever, nos cogió que habíamos hecho maratés, habíamos hecho 32 kilómetros hacía un mes, o sea, un mes antes de la maratón, iban como un tiro, iban muy bien, y 2 semanas antes de la maratón, por el COVID, se nos anuló la carrera. Entonces, se paró todo, porque igual que no podíamos entrenar fuera, ellos tampoco podían, aún todavía menos, porque, bueno, no, igual, todavía menos no, igual, y hubo algunos de ellos que seguían formándose ahí dentro. Siguieron formándose y decidieron participar en la maratón del 2021, aunque no habíamos, o sea, él ya estaba fuera, o sea, ya estaba entrenando, les pasábamos los plannings igual, pero él ya desde fuera. Era y bueno, no llegaron tan preparados como hubieran llegado esta vez, pero puedes explicar tu día de la maratón. La verdad que me lo pasé muy bien, pero sufrí demasiado, porque la formación que he tenido lo dejé de lado cuando estaba más aliento. Pues disfruté a la vez, lloré, grité, pero cuando pasé la meta tenía el mundo a mis pies, ¿sabes? Era increíble. Ver al equipo, todo el trabajo que han hecho, estar todos reunidos es algo increíble. Ver que ellos han tenido una formación continua y solo que yo me paré un poco por el motivo de afuera y adentro, pues brutal. La verdad digo que es brutal, es algo único. Conclusiones sacadas en grupo con ellos. Bueno, pues que el deporte, y en este caso el running, les ayudó a hacer los días más cortos en la cárcel y es esencial en sus vidas fuera ahora. Aprendieron y aprendimos todos que el running no es solo un deporte individual, que el equipo lo fue todo para conseguir la meta, porque es verdad que en la primera y en la segunda igual, si no hubiera sido porque íbamos en equipo, yo creo que alguno igual ya hubiéramos visto que hubiera pasado, pero al tirar uno de los otros la acabamos todos. Y además, pues claro, evidentemente han adquirido muchos valores, hábitos y aprendizajes que van a servir tanto en el deporte, en sus actividades futuras de deporte, como en la vida. Sí. Y que con una buena planificación, ilusión y esfuerzo todo es posible. Este es el primer grupo que acabó la maratón. Este es el segundo, ahí tenemos a Ever. Y nada más, esta es nuestra experiencia. Bueno, muchísimas gracias, María Ever. Yo creo que nos ha tocado a todos esta presentación y nos la vamos a llevar muchísimo tiempo. Es un ejemplo clarísimo de lo que es capaz de hacer el deporte y yo creo que sobran las palabras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, es un lujo tenerlos aquí y claro, también al doctor Serra, que evidentemente está. Yo el único comentario que quiero hacer es lo siguiente. ¿Puedes? ¿Te ayudo? Sí. Vale. Es que con este que está todo un poco bueno, aparte de... Yo, en una de las diapositivas que os he mostrado al principio, ponía el deporte más allá del rendimiento. O sea, iba por ahí, iba por vosotros. Entonces, la pregunta que tengo, que todavía no he recibido respuesta, es que después de hacer la revisión,
claro, el comportamiento fue ejemplar. Entonces, que yo sabía el rigor que había por parte de María, que vosotros todos obedecíais, y el comportamiento, al ser tan ejemplar, yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Y entonces, aquel día justamente, que estábamos había, justamente un magistrado de la audiencia, hay un magistrado, perdón, del Supremo. Y entonces le dije, Enrique, ayúdame a hacer una carta. Y entonces, una carta era justamente para decir, es un grupo, ejemplar, un modelo un ejemplo para muchos, ¿vale? Entonces el comportamiento fue ejemplar en todos los sentidos y, por lo tanto, redactamos una carta dirigida a la dirección de la prisión. Sí, y la carta llegó. ¿Llegó? La carta llegó. Ah, la carta llegó. Esta es la duda que tenía. Ahora, lo que hicieron con la carta... Esto ya no sé. No lo sabemos. Pero entonces, ¿de qué? Yo solamente sé que la carta al final ponía que, además, escrito por un magistrado del Supremo, que estaba escrito, en términos jurídicos extremos. Y ponía que, dado el excelente comportamiento, dado el ejemplo que estabais dando, al centro y a la sociedad en general, entonces, que a ver si era posible, sin saltarse las leyes de esas cosas, que hubiesen beneficio, acogeros, que os pudieseis acoger a beneficios penitenciarios. Y entonces, que yo no sabía si yo sé que hubo un cambio en la dirección, sí, y esto fue el motivo, pero por lo menos yo, asesorado por un magistrado del Supremo, hice una carta jurídicamente impecable. Sí, sí, y la carta llegó a la nueva dirección y no sabemos si haya habido algún beneficio, no, eso ya no lo sabemos. No, pero que llegó. Yo por lo menos lo que vi... Bueno, que seguro que ya estuvieron mirados de otra manera, seguro. Sí, pues algo, bueno, ya sirvió para algo. Eso seguro. Bien, muchísimas gracias. Más preguntas, comentarios, cuestiones. Los tenemos aquí. No sé si en el chat hay alguna pregunta. No sé si, ¿no? Vale, no hay nada más. Bueno, yo creo que ha sido un colofón perfecto a esta sesión. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues cerramos este bloque y entiendo que hay unos minutos ahora de descanso, que no sé cuándo reprendéis o si queréis comentar algo más. Dejamos pues 15 minutos de descanso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con la última mesa redonda y la jornada. En primer lugar, yo tengo que, a cada uno se le tiene que reconocer sus cosas. La idea de esta mesa redonda la tuvo una de las ponentes que está aquí delante, Sonia de Ignacio. Entonces, de que un día, mientras las dos entraron en el grupo de deportistas de élite y en el seguimiento que hemos explicado, y entonces salió la palabra valores. No te acuerdas, pero lo dijiste. Yo te dije, vaya cosas dicho. Y entonces, claro, yo a partir de entonces, esto fue cuando le empecé a dar la vuelta, decir, aquí hay algo más que en el deporte, hay algo más que el rendimiento. Y entonces que lo que vamos a intentar, con Piero, que hablarás del rendimiento, entonces, y con la médico Silvia Muñoz, que es médico del deporte, ella, la Sonia de Ignacio, que es exdeportista, una con 3 olimpiadas a cuesta y otra con 2, con mala suerte, descartada para Barcelona 92. Todo se tiene que saber. Que decir que bueno, que no fueron 3 por el descarte. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, aquí lo que se trata es de que cada uno, Piero, ya puedes empezar simplemente la valoración del rendimiento deportivo, es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos con un deportista? Para valorar el rendimiento, propiamente como médico de deportistas en las que se le exige eso, que dé una información sobre las condiciones en que se encuentra este deportista. Esta es tu aportación, es la que es justamente la del rendimiento. Ya puedes ver. Bueno,
yo un poco aquí, no sé si, espero que te guste lo que quería, porque al final, como decía Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. Y entonces, a ver, rendimiento físico. Esto es una curva que nosotros utilizamos mucho en el entrenamiento, en la preparación, y es que la relación entre la potencia que entregamos y el tiempo que somos capaces de mantener esa potencia es hiperbólica. Y eso para todas las personas. Tanto cambiará un poquito, digamos, la altura, pero todas las personas siempre será esta respuesta así hiperbólica. Poco tiempo puedo mantener mucha potencia, mucho tiempo puedo mantener baja potencia. Siempre es esta relación. Mucha potencia me dura poco tiempo, aquí en rojo. Poca potencia, soy capaz de mantenerla mucho tiempo. Bien, y entonces, y ahora, y para esto tener una idea, fijaros, potencia, estoy hablando de potencia. Bueno, lo que solemos hacer es buscar un punto intermedio. ¿Y este punto intermedio cuál es? Bueno, este punto intermedio que hemos elegido resulta que coincide con determinados fenómenos fisiológicos que ocurren. Sabéis que el consumo de oxígeno va aumentando en un test progresivo, va aumentando paulatinamente y hay un determinado momento en que se detiene. A pesar de que aumentemos la carga, no aumenta más. Ese momento le llamamos VO2 max, consumo máximo de oxígeno. Consumo máximo de oxígeno, si lo vemos desde este punto de vista de la fisiología, de la medicina, si lo viéramos desde el punto de vista de la preparación física, no le llamaríamos así. Le llamaríamos potencia aeróbica máxima. ¿Por qué? Porque en este momento nuestros sistemas de energía, de aporte de energía por la vía aeróbica, están trabajando a su máximo nivel. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo podemos estar así? 6 minutos. El trabajo de potencia aeróbica máxima somos capaces de mantenerlo 6 minutos. Si hacemos un trabajo más largo, pues no podremos estar 6 minutos y tendremos que bajar la intensidad. Y si lo hacemos más corto, podremos hacer trabajos más largos. Por eso, cuando pedimos a una persona que corra a máxima intensidad, bueno, pero vamos a ver, máxima intensidad, que tengo que correr 2.000 metros o 100 metros, porque las máximas intensidades son diferentes. La potencia que podemos entregar durante 6 minutos no es la misma que la podemos entregar durante 6 segundos o la que podemos entregar, hombre, 6 horas son muchas, pero durante 2 horas. Bien, ¿y cómo lo podemos medir? Clásicamente, medimos el consumo de oxígeno, ya lo sabéis, por test progresivos, habitualmente de laboratorio. Muy bien. Y nos ayudamos con estas reglas clásicas que tenemos, que todos los que hemos hecho pruebas de esfuerzo tenemos, que aquí nos habla de una cosa muy extraña, que son los bondímetros por minuto, que no sabes muy bien qué es, pero que más o menos diferentes protocolos podemos tener una valoración indirecta, o sea, que no hemos necesitado poner una máscara y medir el consumo que estamos realizando, de cuál es ese consumo de oxígeno. También lo podemos realizar de forma directa, ¿vale? Que es poniendo la máscara y midiendo el consumo. Son las dos formas que tenemos de trabajar en el laboratorio. Bien. Si lo hacemos de forma indirecta, luego lo calcularemos en base a los vatios entregados, pues aplicando diferentes fórmulas. Nosotros hicimos un trabajo, me encargué el año pasado de recoger todos los datos que habíamos hecho de diferentes pruebas de esfuerzo, minutadas, relacionándolos con los vatios, recogiendo pues además de diferentes deportes. Me hice un trabajo muy bonito, muy y la ecuación que me salió es 10,38 más 445, o sea, lo mismo que había dicho el grupo de Wasserman hace 40 años. Bueno, pero al menos confirmé que era eso. Bien, el consumo de oxígeno nos ayuda porque
es una forma de tener un punto y a partir de aquí clasificar a las personas, decirle, pues este está más en forma, este está menos en forma, este está bien, este está mal. Eso era para personas generales, para personas de la calle, porque un consumo de oxígeno de 51 no entra en el CAR. Un chico de 20 años con 51, para cualquier, vamos, quizás algún waterpolista puede que no lo tenga, pero verdaderamente son consumos muy bajos para la práctica deportiva. ¿Veis? Más o menos los consumos de los que estamos hablando en deportistas son estos. Estos son un grupo que tengo seleccionado y además esto es muy antiguo, pero más o menos es solo por tener la idea que el deportista está mucho más allá del percentil 90 de la población general. Incluso esto es repetitivo. Si veis, estos son diferentes publicaciones de futbolistas, diferentes trabajos, algunos que hemos hecho nosotros aquí con el Español, con la selección de Bolivia, la de Dinamarca no, pero veis, siempre para los mismos deportes los datos se repiten. Aquí hay una cosa muy especial. Ostras, que dices, bueno, pero este no, es totalmente diferente. Sí, eso es que ese era un equipo muy especial. Es una publicación, me gustó recogerla porque era totalmente diferente el consumo de oxígeno de lo que teníamos conocido de esos deportistas de fútbol. ¿Y qué equipo era este? El Rosenborg. El Rosenborg fue un equipo noruego que en los años 90, a finales de los años 90, se metió en series finales de la Copa de Europa. ¡Ostras! ¿Y cómo lo hicieron? Eran noruegos. Como no son brasileños y no tenían la táctica, no tenían la técnica tan refinada, solo tenían una forma, intensidad de juego. Y entonces, ¿qué nos está hablando el consumo de oxígeno? Capacidad de mantener una intensidad de juego durante esos 90 minutos. Fue un caso curioso, ya no ha vuelto a pasar, ya veis, ahora los noruegos tampoco llegan. Bien, ¿qué más formas tenemos de acercarnos? Porque, a ver, yo trabajo en un centro deportivo, si para estar como en un laboratorio siempre encerrado, hombre, quizás, ¿no? Bueno, los test progresivos también los podemos hacer en campo. Es la forma más fácil de acercarnos, la forma mejor de acercarnos, los test progresivos, porque vamos marcando poco a poco un aumento de intensidad y estas personas se pueden adaptar a esa carga de trabajo. Bueno, podemos hacerlo en campo. En campo hay probablemente el test de la Kuznavet o el Shuttle Test, que como se hizo un gran trabajo durante los años 80, se incorporó mucho en la actividad física, ya está en las escuelas, todo el mundo lo conoce. Este mismo grupo publicó un test parecido, que tiene este nombre, pero es Universidad de Montreal Track Test, o sea, test de pista de la Universidad de Montreal, que es la diferencia que tiene es que en vez de ser como la Kuznavet, que vuelvo cada 20 metros, esto es en pista atlética continua, que voy acelerando poco a poco, voy aumentando la velocidad. En función de esto, pues yo defino, puedo calcular ese consumo de oxígeno. Bueno, parecido a esto, pues nosotros, nuestro grupo, hicimos un test indirecto para determinación del consumo, pues en pista, en ciclismo, ¿no? En vez de las velocidades estas, pues ponemos velocidades pues, de ciclismo, 37, 38, 44 kilómetros por hora, y podemos tener de forma indirecta, sin necesidad de poner una máscara, ni llevar encima un analizador de gases portátil, pues un consumo de oxígeno. ¿Y no hay otras formas? Sí. Y quizás para los deportistas casi es mejor. A ver, y eso es un engaño, porque los deportistas hay de todos los tipos y colores. Hay de muchos deportes. Pero para los que son más conscientes de que el rendimiento depende de ellos mismos, quizás es mejor
realizar test all out. O sea, ¿cómo lo tengo que hacer? A tope. ¿Cuánto? 6 minutos. Por ejemplo, a un atleta le diré 2.000 metros y a tope, marca mínima. Claro, a un futbolista le digo, estando en un ángulo, pues nada, pues son 5 vueltas hasta esto, 5. ¿Y cómo tengo que empezar? Pues a tope, a tope. A los 50 metros hemos acabado. Un futbolista no sabe, no tiene conciencia de esto. Pero un atleta sí, sabrá, no un 2000, vale. Ya tiene experiencia sobre correr 2000. Otros podrían, en natación lo podríamos hacer igual. Quizás pues haríamos 600 metros. En ciclismo, pues quizás una serie... Bueno, ahora os enseño ejemplos. Unas formas también ya publicadas son el test de la milla y media. Está bien. El test de la milla y media, así de buenas a primeras nos sale 1.600 más 800, 2.400, ¿veis? En vez de 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. Bueno, pues serán entre 6 y 7 minutos. El test de Rockport. El test de Rockport es sobre la milla. Hombre, 1.600. Hombre, 5 minutos serán. El test de Cooper, no me gusta tanto. Son 12 minutos. Bueno, nos da una buena orientación. Estará allí. Quizás lo que sería la velocidad aeróbica máxima la estimaremos un poquito por debajo. Pero bueno, bien. Por ejemplo, uno donde se hace regularmente estos test de 6 minutos es en el remo. Y es que el remo, además, es el ritmo de competición. Porque el remo, tengamos una barca de 8 o de 2, como es sobre 2 kilómetros, la carrera dura entre 5 minutos y medio con viento a favor y corriente a favor a 7 minutos. Bueno, pues perfecto. Entonces, incluso hay hasta campeonatos del mundo no oficiosos de remorgómetro, que más o menos es lo mismo, porque son 6 minutos carga máxima que puedo dar, que sobre eso ahora volveré. Y aquí hago yo, los que sois de Barcelona lo conoceréis, este es el Forat del Vent, es una subida cerca en Collserola, un poco más abajo, detrás del velódromo. Aquí hago mi test indirecto de consumo máximo de oxígeno, donde la carretera se separa, la que va hacia el cementerio de Collserola, pues poniendo de allí a una llegada que está justo cuando pasamos debajo del puente, hacemos cima y bajaríamos para el Vallés, pues esos son este cambio de altura con una longitud de 3,14, una pendiente media de 5%, y hacerlo en 7 minutos representa, pues está entregando 400 vatios. Ya está, hasta lo tengo calibrado. Solo falta que me cambien el asfalto, pero bueno, aunque cambien el asfalto, como la pendiente está allí, es lo bueno. Que en cambio, si fuera en llano, sí que podría modificar. Bueno, pues ya lo tenemos calibrado. Hacer de tanto en tanto algunas aproximaciones con consumos. Aunque estaba hablando con unas chicas sobre esto, sí, he hecho pruebas, pero siempre el hacer estos aparatos son caros, ¿no? Como se le vuelque esto, ya lo hemos hecho a perder. O, por ejemplo, tuve ocasión de trabajar con Mar Roma hace ya unos cuantos años, porque un profesor del INEF de Lleida estaba haciendo su tesis doctoral y quería hacerla sobre el consumo de oxígeno de los dakarianos. Y entonces, una cosa es una prueba de oxígeno máxima, pero otra, ¿qué ocurre en un Dakar? ¿Qué consumo estamos haciendo? Pues bueno, teníamos que simular esa situación y procurar medir ese consumo. Pues bueno, le pusimos un portátil y que no pase nada. Y bueno, estuvo bien, muy divertido. Bien. Vale, este es el punto. Entonces, lo que hemos convenido es
A todo lo que sea intensidades por encima de la V2 max les llamaremos anaeróbicos. Y lo que estén por debajo, aeróbicos. Esto nos hemos tomado una licencia no me gusta utilizar esta terminología, pero bueno, es la que hay y además es la que nos tenemos que entender. Esto es, ya sabes, los diferentes sistemas de aporte de energía que nosotros tenemos. Pues la verdad, cuando los hablamos así, el anaeróbico láctico, parece que estén separados o que incluso haya una sucesión. Primero tiro de uno, luego tiro del otro, y cuando veo eso del ejercicio aeróbico parece que primero estoy trabajando de unos y no, eso no es así, Cuando yo trabajo a máxima intensidad, todos los sistemas están respondiendo al mismo nivel. Lo que pasa es que hay unos que son más potentes y otros menos potentes. El sistema más potente es el sistema de los fosfágenos, de la creatinfosfato. Entonces eso nos dará mucha potencia, por lo tanto mucha energía en poco tiempo y durará poco, perderá. El sistema anaeróbico láctico, sobre los 30-40 segundos alcanzaremos ese máximo, pero el sistema aeróbico no será el ciclo de Krebs, que va dando vueltas, no será hasta los 5 minutos y medio, 6, que empieza a maximizar. Y luego bajará. Y luego caeremos. No seremos capaces de mantener esa intensidad. ¿Y qué tenemos nosotros para valorarlo? ¿Cómo lo puedo valorar? Claro. Pues todo lo que sea esta intensidad solo puedo valorar los vatios máximos entregados, la potencia que he entregado. Todo lo que sea por encima de V2 max solo puedo valorar con potencia, vatios. Vatios o unidades derivadas que podrían ser la velocidad. La velocidad y los vatios es lo mismo, prácticamente la única diferencia es que lo multiplico por el peso o no lo multiplico por el peso. Y el tiempo, lo hago al revés. Si corro 400 metros, por ejemplo, si yo os digo que este corredor ha hecho sus 400 metros en 44 segundos, pues bueno, tengo una idea. Si lo ha hecho a una velocidad media de 9,09 metros por segundo, bueno, esos son 44 segundos, ¿no? Sí, exacto, bueno, es lo mismo. Si lo digo que lo ha hecho a 32,7 kilómetros por hora, pues bueno, sí, porque me dices que es lo mismo, pero vamos, es lo mismo. Y si digo que ha entregado 727 vatios, pues es la misma información. Lo único que pasa es, según como yo lo mire, yo lo entenderé de una forma o lo entenderé de otra. Al entrenador probablemente le sirvan los 44 segundos, pero es lo mismo que hubiera utilizado los 727 vatios si ese chico pesaba 80 kilos. Chico, porque si es 44 segundos y pesa 80 kilos, tiene que ser un chico. 727 vatios. ¿Y si hablamos de trabajo aeróbico? Bueno, en el trabajo aeróbico tenemos también los vatios entregados, los vatios, la velocidad del tiempo, la concentración de lactato en sangre nos puede ayudar, la frecuencia cardíaca también nos tiene una cierta utilidad, porque pensad que la frecuencia cardíaca, el trabajo de V2 max, se realiza a frecuencia cardíaca máxima. Y los trabajos de más intensidad, pues como estamos a frecuencia cardíaca máxima, a frecuencia cardíaca máxima. Si llega, porque claro, cuando un tenista corre 15 metros a máxima intensidad, la frecuencia no sube a 190 pulsaciones, sino que cuando está respondiendo ya estamos parando. Pues ya está. Y el consumo también nos podría dar información. Pero ¿veis? Siempre están los vatios. Los vatios es lo importante. Los vatios es la potencia que entrego. Los vatios. Y lo que yo tengo que valorar siempre en cualquier actividad es qué potencia entrego. Eso es la unidad común, tanto en trabajos, digamos, de alta intensidad, que me gusta hablar,
o de baja intensidad. Y claro, en esta tabla, aquí ya nos dice, 1 vatio son 6 kilopondios por minuto. Pues borra esto y pon los vatios. Y entonces, lo que nos cuesta a nosotros mucho entender es qué son los vatios, porque no lo tengo de aplicación diaria, pero todos los ergómetros me están dando los vatios. La bicicleta va con vatios, tengo que dar las cargas en vatios. Las elípticas en vatios, los remos en vatios. El único que no funciona en vatios son las cintas. ¿Y por qué no nos dan la información en vatios si lo tienen? Porque lo único que necesito es la velocidad y el incremento. Entonces, eso serían vatios por kilo. Lo único que tendría yo que multiplicar eso por el peso de la persona. ¿Me lo podrían dar, por favor, los fabricantes de las cintas? Cuando yo selecciono la velocidad y esto que me estoy dando allí, los vatios por kilo que estoy entregando. Y entonces tendría esa idea, sí, ya estoy, esa idea completa de que estoy entregando 200 vatios. ¿Cómo? ¿Subiendo la escalera? ¿Yendo en bicicleta? ¿O yendo corriendo la cinta? Es igual, estoy entregando 200 vatios. Y eso es lo que está en relación con ese consumo de oxígeno y nos habla de esa limitación funcional. Cuando una persona no llega a 100 vatios, pues tiene una limitación funcional muy importante. Nosotros las pruebas de esfuerzo las empezamos a calentar a 100 vatios. Cuando una persona no alcanza esos 100 vatios, pues bueno, eso tenemos que ser conscientes. Y vale la pena que tengamos esa información. Siempre tenemos que entender la potencia que nosotros estamos dando. Y esa potencia será una parte significativa, ¿no? Un 10%, un 20% de esa potencia aeróbica máxima que yo puedo entregar. Y entonces era un poquito, mi guerra era esa, dar la guerra por el vatio. Sí, ya está. ¿Ves lo que tú me has dicho? 5 minutos, menos. Aquí he venido a hablar de mi libro. Y entonces yo lo que valoro son los vatios, siempre. ¿Qué entrego? Ese chico que corre 400 metros, ¿cuántos vatios me está dando? 700. Si yo calculo el consumo que eso representa, eso es imposible. 727 vatios son 7,5 litros. Es imposible. Nadie los entrega. Nadie es capaz de hacer ese consumo de oxígeno. Pero es que estamos hablando de 44 segundos, no estamos hablando de 6 minutos. Eso es lo que siempre tenemos que tener presente. Y la potencia que nosotros entregamos, cómo eso va disminuyendo, cómo eso va cambiando, cada uno en función de su capacidad física será capaz de entregar más vatios, mayor potencia. Ya está. Ahora ya está. ¿Hay alguna pregunta? Pobre el que pregunta. Bueno, yo te voy a hacer... No, hombre, no, sí, justamente estoy para eso. Bueno, a fin de cuentas, quiero decirte, no tiene, y sobre todo si tenemos el seguimiento por satélite y esto, no hay más problema. En el momento en que nosotros tenemos, lo único que necesitamos es la velocidad, ¿vale? A ver, necesitamos dos cosas. El problema que tendremos para la carrera es la pendiente. Necesitamos, por de pronto, solo una cosa, metros por segundo. ¿Qué velocidad te estoy entregando en metros por segundo? Y eso cualquier esto me lo puede decir. A partir de esto lo multiplico por el peso y ya está, tengo los vatios. Entonces ya está, es lo mismo, no hay más. Entonces lo único que necesito es eso. ¿Qué pasará? Lo que pasa en la carrera continua es los cambios de pendiente. Cuando nosotros tenemos, pasará que tendremos dos situaciones diferentes. Una situación cuando yo estoy corriendo y de repente me enfrento a una subida y esto. Y otra, cuando, por ejemplo, con lo que nos hablaba María, corro una maratón.
Bueno, en las maratones no, pero normalmente cuando salgo a entrenar, yo voy a un sitio, vuelvo y vuelvo al mismo sitio. Bien, cambio de pendiente 0. Con lo cual, lo que primero he subido he hecho más carga y después de la bajada he hecho menos carga. Promedio lo tengo igual, ya está, la carga promedio. Bien. Claro, luego si lo quiero ver a cada fracción, ahí sí aquí hay un poco de cambio. Si estoy conectado a un satélite y soy capaz de saber en cada momento el cambio de altura, pues ya está. Eso es lo único que necesitaría para tener un buen esto. Sí, factible es, no hay ningún problema. Las bicicletas nos lo están dando, ¿por qué no en la zapatilla? Entonces, según donde esté y según los golpes que se lleve, la durabilidad, todas estas cosas son las pilas, todas estas cosas son las cosas que van a hacer poder fallar. Pero en principio, perfecto, sí, me encanta la idea. Una pregunta breve antes del siguiente ponente. Es lo siguiente. Tú has hablado de test muy específicos. Claro. Estás trabajando en un centro de alto rendimiento. Yo la pregunta que te quiero hacer, y la contestación es muy simple, o sea, un test genérico, Sí. pero ya un poco más, no de alto rendimiento, pero un test genérico que se pueda aplicar y que sea fiable. Claro, a ver. Un test genérico sin tanta especificidad. Claro, lo que pasa es que depende de lo que tú quieras valorar. Porque ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda el ejercicio HIIT, de alta intensidad e intermitencia. Claro, lo que la